De vuelta en Water 7, Zoro se pregunta qué hacer con una de sus espadas, que fue destrozada en Enies Lobby, mientras los carpinteros tratan de volver la ciudad a la normalidad. Los de la Frankie Family reconstruyen su casa, y los gigantes vuelven a poner en su sitio las construcciones del puerto 1 que se cayeron. En el despacho de Iceberg, este se entera de que Frankie quemó los planos, y le dice a su compañero que por los problemas del último Aqualaguna ha comenzado a diseñar unos planos para conseguir que Water 7 navegue por el mar. Tras eso, Zanbai llama a Frankie para decirle que su pedido de 200 millones de berries ya ha llegado. Mientras, Kokoro, Chimney, Gombe y Yokozuna van de visita al lugar en el que están descansando los piratas. Allí, Sanji les explica que Luffy ha desarrollado una habilidad para comer mientras duerme, y Nami dice que el Aqualaguna se ha llevado los 100 millones de berries que les quedaban, la ropa y hasta los mandarinos de Belmer. Pero Kokoro ha hecho ir a unos hombres que se lo robaron todo cuando pensaron que eran asesinos, así que consiguen recuperar sus cosas. En ese momento, Frankie entra por la puerta y les cuenta que hay una isla que siempre está en guerra, pero a pesar de eso y de que la isla entera está en ruinas, sigue quedando en pie un árbol al que nada ha dañado, el árbol del tesoro Adam. Hace poco se enteró de que había un poco de madera de ese árbol en el mercado negro, pero costaba unos 200 millones de berries, así que se lo robó un pequeño grupo de piratas que llegó a la ciudad. Les dice que hace tiempo prometió dejar de construir barcos, pero siguiendo los pasos de su ídolo acabó dibujando los planos de uno. Después confiesa que quiere construir un barco de ensueño que pueda navegar por cualquier mar. Además, ya tiene la madera legendaria y los planos, así que les pregunta si querrían navegar por todo el mundo con su barco. Tras eso les dice que su maestro construyó el único barco que navegó por todo el mundo, el Oro Jackson, el barco del rey de los piratas, que estaba hecho de esa misma madera. Mientras, ha llegado al puerto el barco del vicealmirante Garp, un marine legendario que persiguió una y otra vez a Goldie Roger. El marine irrumpe en la casa en la que se encuentran los Mugiwara y despierta a Luffy de un puñetazo, que le hace daño a pesar de que está hecho de goma. El hombre se quita su capucha y al verle, Luffy revela a todos que él es su abuelo, Monkey D. Garp. El pirata dice a sus compañeros que no intenten atacarle o acabarán muertos, que ya ha intentado matarle a él varias veces. Garp se ríe y les dice que todo fue para que él y Ace se convirtieran en hombres muy fuertes y se unieran a la marina, pero ese pirata pelirrojo les llenó la cabeza de tonterías para volverles piratas. Luffy intenta defenderle, pero se acobarda enseguida y su abuelo explica que Shanks, Shirohige y otros dos piratas son conocidos como Yonkous en la segunda parte del Grand Line y son tan poderosos que solo el cuartel general de la marina y el Ocas Ichibukai pueden hacerles frente. En ese momento, Zoro llega allí y empieza a atacar a los marines, así que Garp manda a dos de sus subordinados a detenerle. Uno de ellos se lanza hacia el espadachín y el otro intenta atacar a Luffy. Ambos son derrotados fácilmente y el que atacó a Luffy le dice que sigue igual de fuerte, y les pregunta si se acuerdan de él. Al ver que ninguno de los dos lo sabe, les dice que él es Kobe, aquel chico que conocieron al principio de su viaje, y ahora sargento mayor de la marina. Los dos piratas se sorprenden por lo mucho que ha cambiado en ese tiempo, y planean celebrar el reencuentro con una fiesta, ignorando completamente a Helmeppo. Tras eso, Garp manda a sus hombres a arreglar la pared, y cuenta a Luffy que se ha enterado de que se encontró con su padre en Lockdown. El pirata le dice que no sabe de qué está hablando, y Zoro, Nami y Sanji tampoco saben nada, pero le preguntan quién es su padre. El marine les explica que el padre de Luffy es el revolucionario Monkey D. Dragon. Todos se sorprenden al escuchar ese nombre, excepto el pirata, que no entiende a qué se refiere. Robin le explica que hay un grupo conocido como Armada Revolucionaria, que intenta acabar con el gobierno mundial, y su líder es Dragon, el criminal más buscado del mundo. Tras eso, Garp les dice que no les va a arrestar y se vuelve al barco, dejando a Kobe y Helmeppo que conversen con Luffy. Kobe explica a Zoro y Luffy que los barcos de la marina pueden atravesar el Calm Belt porque están cubiertos con Kairoseki y los monstruos marinos no pueden detectarles. Le explica que eso ha sido gracias al Dr. Vegapunk, un científico muy adelantado a su tiempo que en sus últimos años de trabajo ha explicado cómo se transmiten los poderes de las Akuma no Mi y ha creado un método para combinarlas con objetos. Después le da las gracias por lo que hizo por él aquel día y le dice que se tiene que ir porque ahora son enemigos. Pero antes le dice que la gente conoce el mar que hay al otro lado del Red Line como el Nuevo Mundo, el mar que abrirá la puerta a una nueva era, y quien consiga conquistarlo se convertirá en el rey de los piratas. Le dice que algún día se volverán a encontrar allí, y le detendrá porque será mucho más fuerte, un almirante. Los dos marines se despiden y se marchan de allí mientras todo el mundo se junta para celebrar una fiesta. Allí, Robin se encuentra con Aokiji y ambos mantienen una conversación sobre lo que ha pasado y lo que piensa hacer ahora la arqueóloga. Al escuchar su historia, el marine decide no actuar y se marcha de allí. Al mismo tiempo, en la tierra sagrada de Mary Joyce, el Gorosei es informado de que Edward Newgate, Shirohige y Akagami Shanks han entrado en contacto. En el barco de Shirohige, los capitanes de la primera y tercera división de su barco, Marco y Yosu, avisan al resto para que se alejen antes de que llegue el pelirrojo. Este sube a bordo del barco, y los piratas más débiles caen inconscientes ante su poderosa ambición.
Los dos capitanes se quedan solos, y Shirohige le dice que aún recuerda cuando era un aprendiz en el barco de Roger junto a Buggy. Shanks le dice que no le ha vuelto a ver desde que se separaron en Lockdown, tras la ejecución de su capitán, pero ha oído rumores de que sigue siendo pirata. Shirohige le dice que también se acuerda de los duelos entre Shanks y Mihawk, y de la conmoción que sufrieron todos al verle volver del East Blue sin un brazo. Después le pregunta a quién se lo dio, y él responde que fue un sacrificio para dar comienzo a una nueva era. Le dice que ese brazo ya le da igual, que lo que le importa ahora es la cicatriz de su ojo, una cicatriz que recibió de Kurohige, un hombre que se escondió a la sombra de Shirohige hasta que consiguió el poder que buscaba. Después le pide que detenga a Ace y deje en paz a Kurohige, pero el hombre se ríe y le explica que hizo lo que nunca se puede hacer en un barco pirata, matar a una cama. Así que es su responsabilidad enseñarle que no puede ir sin moral por el mundo. Tras eso, los dos piratas chocan sus espadas y el cielo se parte en dos. En Water 7, Franky ha comenzado a construir el barco que prometió con la ayuda de Yokozuna, aunque al poco tiempo llegan Iceberg, Paulie, Lulu y Tailstone para ayudarle también. En otro lugar de la isla, los de la Franky Family reciben un periódico que habla de lo sucedido en Enies Lobby, y Nami reparte algo de dinero a sus nakamas para distraerse los 5 días que tardará Franky en terminar el barco. Mientras, Usopp piensa distintas formas para volver a la tripulación. Al tercer día, el logpost ya se ha ajustado y la brújula apunta a la próxima isla, que la vieja Kokoro dice que se trata de la isla Gyojin, el paraíso submarino. Pero para llegar allí, primero tienen que atravesar el Florian Triangle, una zona en la que desaparecen cerca de 100 barcos cada año. Además, han llegado informes de que un barco fantasma navega en esas aguas, y Robin dice a los demás que da igual qué tipo de barco sea, que siempre puede contener un tesoro. Esto hace a todos emocionarse, y las chicas de la Franky Family llegan hasta ellos para decirles que el barco ya está terminado. Los piratas salen corriendo para verlo, pero fuera encuentran al resto de la Franky Family, que les enseñan sus nuevos carteles de recompensa. Mugiwara Luffy, 300 millones de berries. Kaizo Kugari Zoro, 120 millones de berries. Dorobo Neko Nami, 16 millones de berries. Wataame Daisuke Chopper, 50 berries. Akuma no Ko Robin, 80 millones de berries. Sogeki no Osama Sogekin, 30 millones de berries. Y Kuroashi Sanji, 77 millones de berries. Además, también les enseñan otra recompensa, Cyborg Franky, con 44 millones de berries. Después, Zanbai dice que si se queda en Water 7 su vida estará en peligro y está demasiado preocupado por ellos como para abandonar la isla, así que le piden a Luffy que le lleve con él aunque sea por la fuerza. Más tarde, 3 de los piratas se quejan de sus recompensas, Sanji porque su foto en realidad es un dibujo, Nami porque no quería tener recompensa y Chopper porque solo le han puesto 50 berries. Mientras, el fotógrafo de la marina informa a su jefe de que se le olvidó quitar la tapa a la lente antes de hacer la foto de Sanji, así que hizo un dibujo para sustituirla. Los piratas llegan a la costa, donde Iceberg les dice que Franky se ha marchado y les muestra el nuevo barco él mismo. Un barco enorme, con mascarón en forma de león y un jardín en la cubierta que impresiona a todos. Luffy quiere darle las gracias a Franky, pero Iceberg le dice que él no quiere verles, porque sabe que va a pedirle ser su carpintero y no podrá rechazar la oferta cara a cara, pero siente que está obligado a quedarse en la isla, así que si quieren que se vaya con ellos tendrán que hacerlo por la fuerza. En la Franky House, Zanbai y los demás preguntan a su jefe si no va a ir con los Mugiwara. Este se niega y uno de sus subordinados le roba el bañador y sale corriendo. Franky le persigue mientras los miembros de la Franky Family se pasan el bañador a medida que van cayendo, hasta que finalmente el cyborg llega frente al nuevo barco, donde Luffy sujeta la prenda y le da las gracias por el barco. Después le grita que si quiere el bañador de vuelta tendrá que volverse a su nakama. Franky se sigue negando, así que Robin se ve obligada a hacer aparecer un par de brazos en su cuerpo y apretarle, haciendo que el hombre se quede sin fuerzas. Iceberg le recuerda que su sueño no era únicamente construir un barco de ensueño, sino ser su carpintero y ver cómo navega por los mares y llega al fin del mundo. Le dice que todo lo que ha hecho ha sido para compensar lo que ocurrió, pero Tom ya le perdonó ese día. Aún así, el cyborg se juntó con todos los marginados de la zona. Se proclamaron cazarrecompensas para proteger la isla de los bandidos y dejó de construir barcos a pesar de que era lo que más le gustaba. Le dice que Tom ya le perdonó, que él ya le ha perdonado, y que solo falta que él mismo se perdone, porque ya va siendo hora de que viva su propio sueño. En ese momento, una maleta cae junto a él en la que sus nakamas han metido todo lo que va a necesitar para el viaje, y Zanbai se disculpa por todo lo que han hecho, pero Franky les ha ayudado tanto hasta ese día que ellos también quieren que él sea feliz. El cyborg cae al suelo y empieza a llorar por culpa de Robin, aunque Luffy se da cuenta de que ella ya no está haciendo nada y la mujer le dice que solo apretó la primera vez. Ahora solo la está usando de excusa para no mostrar sus verdaderos sentimientos. Franky recuerda cómo conoció a Zanbai, Kiwi, Mozu y el resto de su familia, y cómo fundaron la Franky House.
Después les pregunta cómo van a sobrevivir sin él, y ellos responden que uniendo fuerzas serán capaces de representar la cara oculta de Water 7, y que sin importar lo lejos que esté, siempre serán sus hermanos. En ese momento, Sanji y Zoro llegan corriendo y le dicen a Luffy que su abuela ha vuelto y les está buscando, así que Franky recupera su bañador y dice a los piratas que no pueden tener un barco tan bueno sin un carpintero a bordo, así que él será su carpintero y cuidará de él. El cyborg coge la maleta y sube al barco, mientras se despide de los capataces de Galeila, de Iceberg, de Kokoro, la niña y el conejo, de Yokozuna, de Sodoma y Gomorra, de sus hermanos y de sus hermanas, prometiendo que algún día volverá a verles. El barco zarpa, y Luffy recuerda cómo, aunque la noche anterior ellos habían pensado pedirle a Usopp que vuelva, Zoro les detuvo y le dijo que no se atreva a hacerlo, porque no aceptará que vuelva hasta que no lo suplique. Da igual por qué discutirán Luffy y Usopp, y da igual quién tenía razón. Dejar la tripulación fue su propia decisión, y por muy idiota que sea su capitán, alguien que es incapaz de acatar sus órdenes es mejor que se vaya. Le dice a Luffy que puede hacer lo que quiera, pero si van a buscarle será él el que se vaya, y no quiere que vuelva a no ser que se disculpe, porque no pueden confiarle su vida a alguien que les abandona por una simple discusión. Luffy le da la razón y decide esperarle hasta que el barco esté terminado. En ese momento, el barco es atacado por Garp, que lanza balas de cañón con sus propias manos, para capturar a los piratas por órdenes de Sengoku. Mientras se alejan, Usopp llega a la orilla y les dice que siente mucho haber sido tan cabezota. Admite que se equivocó y les pide una segunda oportunidad para hacerse una cama. Luffy estira su mano hasta allí y le agarra para llevarlo al barco con ellos mientras evitan los ataques de Garp. En medio de la huida deciden poner nombre al barco, que por una idea de Iceberg acaba siendo Thousand Sunny. Luffy se despide de su abuelo y de Kobe y da las gracias a todos los de la isla. Tras eso, Franky pone en marcha uno de los mecanismos del barco, que usando barriles de cola crea una explosión que hace salir volando el Thousand Sunny hasta 1 kilómetro. El carpintero les dice que no hay nada que el Going Merry hiciera que ese barco no pueda hacer, pero el alma de Merry sigue presente en el Thousand Sunny, así que si se rompe lo reparará y quedará como nuevo, y si necesitan algo del barco o sus armas pueden contar con él. Mientras, en Water 7 cada persona vuelve a su trabajo habitual y Iceberg da trabajo a los miembros de la Franky Family. En otra isla, Smoker y Tashiki se preparan para volver a perseguir a los Mugiwara. En Arabasta, la familia real y sus guardias se enteran de las nuevas recompensas de los Mugiwara y de que Robin está con ellos. En el Baratie, Zeff y el resto de cocineros se alegran por la primera recompensa de Sanji y le regalan a todos los clientes. En Villa Fuchsia, el pueblo natal de Luffy, todos celebran una fiesta en honor al hombre más caro del East Blue, con 300 millones de recompensa. En Villa Syrup, los 3 niños amigos de Usopp se dan cuenta de que Sogeking es él, aunque ningún adulto les cree a excepción de Kaya, a quien ver ese cartel anima para seguir estudiando medicina. En la Villa Shimotsuki, el dojo en el que entrenó Zoro se ha vuelto muy popular gracias a él, y todos los niños acuden a su maestro para que les entrene igual que al cazador de piratas. En Villa Kokoyashi, Nojiko y Yen se alegran también por Nami, aunque al hombre no le gusta la foto que le han puesto. En el reino de Sakura, Dalton entrega a la doctora Kureha el cartel de recompensa de Chopper. La mujer está convencida de que la cifra es un error, pero aún así se alegra de volver a verle. Finalmente, en la isla de la Tierra Blanca, Báltigo, algunos de los revolucionarios hablan sobre Luffy Sombrero de Paja, el pirata que derrotó a Crocodile y salió con vida de Enies Lobby. Además, su tripulación suma un total de 667.050 berries, así que el gobierno ya no puede ignorarles. Al escuchar eso, Monkey D. Dragon dice a su hijo que se cuestione el mundo en el que vive y que pronto podrán volver a encontrarse. Mientras, en una isla del Grand Line, Kurohige y su banda se enteran de lo que hizo el pirata del sombrero de paja en Enies Lobby, así que se preparan para ir tras él y capturarle hasta que son sorprendidos por Ace. Este les dice que no van a ir tras Luffy porque es su hermano, y les ataca. Kurohige le confirma que mató a Touch porque él encontró la Akuma no Mi que llevaba décadas buscando, la Yami Yami no Mi, una logia muy especial. Ahora, él es la oscuridad. Tras eso, le muestra su poder cubriendo el suelo de oscuridad y le dice que la oscuridad es gravedad, la gravedad infinita. Esa oscuridad se traga la ciudad entera y luego la expulsa hecha pedazos, pero Kurohige es atacado por Ace, al que le extraña que sus ataques funcionen si es un tipo logia. El hombre le explica que su oscuridad lo absorbe todo, incluidos los ataques, así que recibe más daño de lo normal, pero a cambio de eso hay otra cosa que puede absorber. Kurohige crea un agujero negro en su mano, que tira de Ace y le hace volar hasta allí. Su enemigo le agarra, le da un puñetazo y le dice que cuando toque el cuerpo de un usuario de Akuma no Mi, sus poderes quedan anulados, da igual de qué tipo sean. Ambos continúan peleando hasta que lanzan sus ataques más poderosos, el sol contra la oscuridad. Solo puede haber un ganador.